como que de toda la carrera es del área que más me gusta, entonces si puedo encontrar algo por ahí me gustaría eh, pues investigar en ese área, pero este, todavía no me responden los profes. Ok. Carolina dice que planea titularse por experiencia laboral. Muy bien, ahorita vamos a ver las formas de titulación. ¿Alguien más? Pues honestamente yo no tengo ni idea, maestra. Bueno, tenía pensado como relacionar la carrera con algo respecto a mi trabajo, pero para serle honesta no había escuchado algo de la materia, pero no tengo como idea de cuántas formas de titulación hay, como cuál es el proceso de cada una y toda esa parte. Ok. Bueno, sí, aquí básicamente yo lo que quería explorar con ustedes es saber si alguno de ustedes ya tiene un proceso, ya inició algún proyecto de investigación y bueno, pues si no de todos modos dentro de 8 días vamos a ver con más detalle esta forma de cómo pueden titularse, ¿no? Hoy lo vamos a ver, pero dentro de 8 días tengo programada pues realmente dentro de 8 días va a ser muy corta la clase, pero quiero ver precisamente con ustedes, pues cuáles son sus inquietudes, si los puedo orientar, si para precisamente los proyectos que tienen que realizar, porque básicamente pues esa es la idea, ¿no? De esta materia, ¿sí? Bueno, entonces déjenme ya compartirles mi pantalla. ¿Ya la ven? Ay, ya la quité, espérenme. Perdón. Ok. ¿Ya la ven? Ya. Sí, ya se ve, profe. Bueno, muy bien. Bueno, pues la materia, como ustedes saben, recibe el nombre de Proyecto de Titulación 1. Ya les conté, esta es la última de las últimas veces que la materia de Proyecto de Titulación se imparte. Se cierra ya el ciclo de Proyecto de Titulación 1. Esta es la última vez que se imparte esta materia. Y les digo, de aquí para adelante, bueno, después de que termine con este grupo, pues ya la única forma en la que se podrá acreditar esta materia va a ser por título de suficiencia o que busquen compatibilidad en alguna otra materia, ¿no? En alguna otra carrera, si es que se lo aceptan el jefe de carrera, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son los lineamientos de esta materia, ¿sí? El objetivo de la materia es, fíjense, esta es una materia que dentro de la currícula de QVP, no sé si ustedes estén enterados, pero hay 3 tipos de materias, ¿no? Hay las materias que son las profesionalizantes, que son, por ejemplo, bacterimédica, parasitología, inmunología, ¿sí? Son las profesionalizantes. Están las que son institucionales. El término institucional todavía en el plan de estudios de ustedes no quedó tan bien definido, pero por ejemplo ahorita en el nuevo plan que surgió en el 2017, ¿sí? Las materias institucionales el instituto pide que haya un cierto porcentaje de materias institucionales y, por ejemplo, bioética, ahora en el nuevo plan metodología de la investigación, son de las materias que son institucionales. En el caso de ustedes todavía no estaba tan bien instaurada esta modalidad de materias, ¿sí? Y entonces básicamente en su plan de estudios eran las materias básicas, las profesionalizantes y las integrativas, ¿sí? Esta es una materia integrativa, ¿sí? Que tiene como objeto, pues, integrar los conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes que ustedes han formado a lo largo de la formación como QVPs, ¿no?
Esta materia realmente es muy enriquecedora en ese sentido porque, bueno, antes de la pandemia, cuando ustedes se integraban en un laboratorio para, pues, hacer un proyecto de investigación, ahí ustedes integraban todos los conceptos que vieron en los diferentes laboratorios, ¿no? Por ejemplo, desde los más básicos, ¿no? Ustedes cuando llegan a los laboratorios, pues el material ya está preparado, pero cómo se esteriliza, cómo se lava, cómo se prepara. Son cosas que ustedes llegan y el medio de cultivo ya está preparado. Aquí ustedes tienen que practicar todo esto y realmente les ayuda mucho a integrar los conocimientos. Ustedes van desde cómo se prepara el material hasta que lo usen el material, ¿no? Entonces realmente cuando hacen un proyecto de investigación, los enriquece a ustedes mucho, ¿no? No solamente en qué hacen, cómo lo hacen, sino con esos resultados, cómo los discuten, cómo sacan conclusiones. Todo esto es lo que vamos a ver en proyecto de titulación 1, proyecto de titulación 2 y proyecto de titulación 3. Desde que se instaura esta materia en el año 2005 en la carrera de QVP, lo primero que logró fue incrementar la titulación profesional en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Sí, a mí este es uno de los puntos que más me preocupan de el nuevo plan de estudios, que se quita esta materia y se incorpora ahora una modalidad diferente de la titulación curricular que ya en su momento les voy a explicar. Esa ustedes no pueden optar por ella porque ustedes son del plan 2002 y entonces en el plan, en el 2002, entonces en este plan 2002 se instaura la materia de proyecto de titulación. Entonces, ya en el 2017, y es otra forma, se las voy a comentar en su momento, pero la forma de titulación para la opción curricular son estas tres materias: proyecto de titulación 1, proyecto de titulación 2 y proyecto de titulación 3, como ahorita les voy a explicar. ¿Sale? Desde que se instaura esta materia, se incrementó muchísimo la titulación profesional. Fíjense que antes de que se instaurara esta materia, el porcentaje de titulación de los egresados era más o menos como del 30%, ¿sí? Desde que se instala esta materia, se incrementó más o menos como ahorita ya andamos como en un 70-75%, ¿sí? O sea que realmente sí ayudó mucho. Muchos jóvenes ni siquiera tenían una idea de en qué momento empezar su servicio social, ni siquiera sabían qué era el servicio social, y mucho menos cómo escribir una tesis, y muchos se iban al 10º semestre sin servicio social empezado y sin tesis empezadas, ¿no? Entonces realmente esto es parte de esto, forma de meter esta materia ayuda mucho a incrementar la titulación profesional en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y es un objetivo logrado, ¿eh? Y es algo que me preocupa en el nuevo plan, pero les digo, el nuevo plan tiene una forma de titulación más sencilla, ¿sí? A ver, si me da tiempo se los explico hoy, si no se los explico en la siguiente clase. Bueno, la escuela está organizada como les muestra aquí, ¿sí? Tenemos al director de la escuela, al subdirector académico, al jefe de carrera, al coordinador general de proyecto de titulación, al presidente de academia, que en este caso yo soy también la presidenta de academia de proyecto de titulación, ¿sí? Y de aquí, fíjense, la academia de proyecto de titulación, tenemos el profesor de la asignatura. En este caso, el profesor de la asignatura también soy yo. Entonces, toda la actividad de proyecto de titulación está siendo organizada por un coordinador general que actualmente no sé quién es, porque la coordinadora general, esta materia empezó con los CUFIs, ¿sí? Y la coordinadora general era la maestra Guadalupe, la maestra Lupita, ¿sí? Lupita Cardona, que recientemente falleció. Entonces, la verdad no sé quién quedó ahorita de coordinador general, ¿sí? Entonces,
todos los presidentes de academia de la materia de proyecto de titulación, de CUFI, de QVP, de biólogo, de IBQ, todos estamos coordinados y estamos, digamos que regidos por el coordinador, ¿sí?, de la materia de proyecto de titulación. Nosotros, el presidente de academia al profesor de la asignatura, ¿sí?, pues le da, le comunica cuál es la forma en la que se va a trabajar, y esto siempre de acuerdo con el jefe de carrera, el subdirector académico y el director de la escuela, ¿sí? O sea, así como lo ven ustedes para abajo, pues es igualmente para abajo, ¿no? Entonces, el profesor de la asignatura, junto con su asesor de cada alumno, ¿sí?, pues somos los que vamos a trabajar a lo largo de estos 3 semestres para que ustedes pues puedan alcanzar el objetivo que, terminando la carrera, se titule, ¿sí? Siempre y cuando su meta de titulación sea una opción curricular, una opción de proyecto de titulación o perdón, proyecto de investigación o tesis. Si alguno de ustedes tiene en su idea titularse por un seminario de titulación, esta materia, pues evidentemente no les va a servir para titularse por seminario de titulación, ¿verdad? Si su idea es titularse, como su compañera dice, por la memoria de experiencia profesional, pues esta materia no les va a ayudar mucho, ¿sí?, para lograr la titulación. Sí les va a ayudar para escribir esa memoria de experiencia profesional o esa tesina de un seminario de titulación les va a servir y mucho, ¿sí? Pero, entonces, pero esta materia, por ser curricular, pues a fuerzas la tienen que pasar, ¿sí? Entonces, esta materia, les digo, directamente les ayuda a tener una titulación pronta para los que quieren la opción curricular, tesis o proyecto de investigación, ¿sí? Porque pues la idea a lo largo de estos 3 semestres es que ustedes se incorporen a un proyecto de investigación, a una tesis, ¿sí?, y que la vayan estructurando conforme va avanzando las materias de proyecto 1, proyecto 2 y proyecto 3. Entonces aquí fíjense, con el trabajo de su asesor de proyecto y el de nosotros o mi guía, pues el proyecto que ustedes hagan con su asesor lo van a aprender a escribir mejor, a estructurar mejor, y es un trabajo conjunto que a ustedes como estudiantes pues les ayuda para terminando la carrera poder titularse más eficientemente, ¿sí? Entonces, como les comentaba, aquí la idea es de que ustedes busquen un asesor que a lo largo de estos 3 semestres los esté acompañando, evidentemente si no cambian de proyecto, ¿verdad? Sí, y con este asesor ustedes van a hacer un trabajo de investigación, ¿sí? Y con la idea siempre de que se puedan titular. Ahora, los alumnos o ustedes que no quieren titularse, que no quieren utilizar esta materia para titularse, la verdad es que no tiene caso que tengan un asesor, o sea, no tiene, se hace hasta poco honesto, ¿no? Que ustedes busquen un asesor para que no opten por una titulación, pues yo no se los recomiendo, ¿no? Entonces, si ustedes no piensan utilizar esta materia para titularse y simplemente la tienen que cursar porque tienen que cubrir los créditos, porque están pensando en otra forma de titulación, porque no tienen el tiempo, cosa que es muy válida, ¿sí? Entonces, lo que yo les recomiendo es que ustedes elaboren un tema propio, atiendan a lo que yo les voy dando como orientación de cómo hacer las presentaciones de sus trabajos, ¿sí? Y con eso presenten ustedes los trabajos, las actividades que les voy señalando y con eso pueden pasar la materia sin mayor problema, ¿sí? O sea, no es obligatorio que tengan un asesor, ¿sí? Pero si ustedes quieren utilizar esta materia, que es lo aconsejable,
para tener un proyecto, pues de titulación, pues lo ideal es que tengan un asesor que les dirija este trabajo, ¿sí? Bueno, entonces, estos asesores van a establecer con ustedes el programa y con el cronograma de trabajo de la actividad que les permitirá eventualmente titularse. Evidentemente, tienen que supervisar el trabajo y asegurar que ustedes concluyan en los plazos estipulados de acuerdo a los cronogramas que van a elaborar, sobre todo en Proyecto 2 y en Proyecto 3. Los asesores tienen como obligación inclusive asistir a las presentaciones finales de cada semestre, ¿sí? Inclusive hay unos lineamientos de la materia que les voy a poner en el Classroom, ¿sí? Que quiero que los lean y que a los que sean sus posibles asesores, pues se los den a conocer. Muchos ya los conocen, ¿sí? Pero pues ahí se marcan estas obligaciones que tienen los asesores, ¿sí? Y dentro de estos, pues es asistir a las presentaciones finales de cada semestre. Yo la verdad es que no soy tan estricta en ese sentido, ¿sí? Porque yo comprendo que muchos asesores, digamos que no tienen tanto ese compromiso con los alumnos, pero al final de cuentas, pues no es culpa del alumno. Bueno, sí es culpa del alumno porque lo escogió, ¿no? A ese asesor que pues no quiere tener ese compromiso con ustedes. Realmente son pocos los asesores que no asisten con sus alumnos, ¿eh? O sea, de verdad, como que sí, los asesores tienen esa conciencia y tienen esa disposición de apoyarlos y estar presentes en sus presentaciones finales. Y fíjense que a los alumnos les da como mucha seguridad que estén sus asesores en esas presentaciones finales, porque al final de cuentas, esos asesores pues los pueden en un momento dado pues ayudar para responder las preguntas o aclarar las preguntas que en su presentación pudiera surgir, ¿no? Pero también les digo, hay alumnos que sus asesores, por ejemplo, sobre todo cuando es en presencial, en el horario de 5 a 7 me faltan muchos asesores. No es el mejor horario y, por ejemplo, alumnos que están, sus asesores en centro médico o en lugares así, la verdad es que no están muy dispuestos a desplazarse hasta la escuela para, pues, apoyarlos y estar 15 minutos, ¿no? Entonces, yo la verdad es que si sus asesores no asisten, yo permito que ustedes presenten. A ustedes de ninguna manera los penalizo porque pues no es su culpa que su asesor no asista, ¿sí? Pero sí, la verdad no se ve muy bien que su asesor no los acompañe en sus presentaciones finales que hay que hacer en cada semestre, ¿no? Les digo, esto es parte de apoyarlos ustedes en su presentación oral y en su presentación escrita, o sea, teóricamente ustedes no pueden presentarse o no deben presentarse en las presentaciones orales y escritas de su trabajo si no se los ha revisado su asesor. Y no es conveniente que lo hagan. Ajá, es por bien de ustedes, pues. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Pues que todos ustedes sean muy abusados y vean quién va a ser su asesor, ¿sí? Que realmente vean que esa persona, ese profesor que ustedes van a escoger de asesor, los va a apoyar, se va a presentar, se va a preocupar por ustedes, les va a revisar sus trabajos, porque esa es parte de ese compromiso. Entonces, muy abusados a quién escogen ustedes como asesor. Y muchachos, si ustedes cuando escojan un asesor ven que ese asesor pues no les hace caso o eso, pues mejor huyan, ¿sí? Y busquen un asesor que tenga más tiempo o más compromiso con ustedes, ¿sale? Bueno, de ustedes, ¿qué se espera? Pues que seleccionen un tema y un asesor considerando todos estos puntos que les digo, ¿sí? Cumplir con un programa establecido de trabajo con base a 8 horas semanales inicialmente. Les digo, ahorita esto pueden ser
inclusive a distancia. Ahorita a lo mejor con ustedes les conviene, por ejemplo, si tienen problemas de trabajo, no hacer un trabajo experimental, sino hacer un trabajo bibliográfico, y lo pueden hacer perfectamente, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, trabajan en un laboratorio clínico y sus jefes les permiten sacar datos, por ejemplo, de las bitácoras o eso, pues fíjense, ustedes aprovechan el trabajo que están haciendo en su trabajo, en su sitio de adscripción, y de ahí pues revisar que, por ejemplo, las orinas, ¿no? El aislamiento de bacterias gram positivas o gram negativas y los patrones de resistencia en un año, ¿no? Son temas que perfectamente pueden realizar ustedes, ¿sí? Evidentemente tiene que haber la aprobación de su jefe inmediato para que hagan uso de estas bitácoras, ¿sí? Y tienen que tener un asesor interno que pues les oriente y les ayude para que puedan hacer estas presentaciones de forma adecuada, porque a lo mejor el jefe, su jefe de laboratorio en el que trabajan, pues él no conoce la normatividad institucional ni nada, y esa es la idea de que ustedes tengan un asesor interno, ¿de acuerdo? Y lo que yo les voy a pedir en unos cuantos días es que me entreguen una copia de la carta compromiso requisitada al profesor de la materia, ¿sí? Ahorita se las voy a enseñar. La materia de proyecto de titulación consiste entonces en que ustedes tomen las clases conmigo, o sea, nosotros vamos a ver temas teóricos y a la vez ustedes realicen un trabajo de investigación que puede ser bibliográfico o puede ser experimental, y que les sirva para titularse, ¿sí? Eso es lo ideal, ¿sí? Y que puede consistir en un trabajo que realicen en la escuela, en la industria, ¿sí? O a nivel de un sector privado, ¿sí? Y que debe ser enfocado a una revisión bibliográfica de interés químico-biológico, que es una revisión amplia, profunda y sustentada en artículos científicos, fuentes de internet confiables y libros. Se pueden hacer una recopilación bibliográfica o pueden hacer un trabajo experimental de interés químico-biológico, ¿no? ¿Qué vamos a ver en proyecto de titulación? Vamos a dividirlo en tres, en proyecto 1, en proyecto 2 y en proyecto 3. En proyecto 1 van a definir la idea de proyecto 1, es que veamos todas las bases teóricas de cómo definir y cómo establecer el marco teórico de su investigación, ¿sí? Y los alcances del mismo. En proyecto 2, teóricamente, en proyecto 2 es donde, una vez que ustedes establecieron el marco teórico en proyecto 1, en proyecto 2 realicen ya la experimentación y lleven a cabo la metodología de la investigación, y vemos en proyecto 2 cómo estructurar resultados, cómo presentarlos, cómo presentar gráficas, cómo presentar tablas, cómo describir la sección de material y métodos. Eso se ve en proyecto 2. Y en proyecto 3 es finalizar el estudio. Una vez que en proyecto 2 ustedes ven cómo estructurar los resultados, cómo presentarlos. En proyecto 3 lo que vemos es cómo discutirlos y cómo sacar las conclusiones. Entonces, si se fijan, en estos 3 semestres nosotros vamos realizando el método científico desde establecer el marco teórico, realizar la experimentación, tener los resultados, presentar la discusión y conclusiones. ¿Sale? ¿Qué actividades vamos a tener en proyecto 1? Ustedes van a seleccionar un tema. En este semestre van a definir el problema de estudio y los objetivos que van a realizar en este trabajo, ¿sí? Van a revisar la información científica. Les voy a dar una clase ahorita un poco más corta, y en proyecto 2 vamos a ver con más detalle cómo hacer búsquedas bibliográficas, cómo hacer elaboración de bibliografía utilizando diferentes sistemas. Vamos a hablar de Harvard, vamos a hablar de APA, vamos a hablar de Chicago, ¿sí? Que son formas en las que se pueden presentar formatos de bibliografía, ¿sí?
van a revisar la información científica, van a elaborar y presentar el protocolo del trabajo de estudio y van a realizar un cronograma de actividades que van a ser avalados por el asesor de su proyecto, ¿sí? Van a conseguir un proyecto, van a conseguir un asesor de ese proyecto, ¿sí? Los requisitos de la opción tienen que cursar de forma secuencial proyecto 1, proyecto 2 y proyecto 3. Deben ser cursados y aprobados en el orden establecido en los planes de estudio. ¿Sí? Tienen que llenar una carta compromiso que enseguida les voy a enseñar al inicio del primer semestre, del primer curso. ¿Sí? Tienen que obtener, para que opten por la opción curricular, una calificación mayor a 8. Si ustedes sacan menos de 8, ¿sí? Y sacan 6, por ejemplo, pasan la materia. O sea, para que pasen la materia, con que saquen 6 es más que suficiente. Pero si ustedes pretenden optar por la opción curricular, tienen que sacar mínimo 8 en proyecto 1, mínimo 8 en proyecto 2, mínimo 8 en proyecto 3, ¿sí? Una vez que lleguemos a proyecto 3, ustedes deben de cumplir con los plazos y fechas establecidas por el Departamento de Control Escolar. De lo contrario, se cancelará la opción de titulación que es curricular, ¿sí? O sea, teóricamente, aquí, terminando proyecto 3, la idea es de que terminen proyecto 3, que terminen todas las materias, y a partir de que terminen proyecto 3, ustedes tienen 6 meses para titularse. Por la opción curricular. Estoy hablando de la opción curricular. ¿Ok? Y para optar por la titulación curricular, se tiene que haber cubierto o haber terminado de cubrir el servicio social al término de proyecto 3. Es otra cosa que también en un par de semanas vamos a hablar de servicio social. ¿Sí? Si ustedes quieren optar por la opción curricular, pues tienen que ir dándose el tiempo de empezar a hacer su servicio social. Deben de asistir el 90% de las clases, no hay retardos, y como les mencionaba hace un rato, yo les doy la bienvenida en el chat, pongo el día de la clase, qué clase es. O sea, yo hago esto porque yo tengo todas mis hojas de Zoom, cuando los reportes de Zoom todos son idénticos, entonces tengo que estar viendo de qué materia fue, de qué materia fue. Entonces, para que yo no me confunda, yo inicio el chat poniendo qué clase es, qué día la hice, y de ahí ustedes se anotan. De ahí en adelante, de ese tiempo, hoy, por ejemplo, empezamos, creo que eran como 5:10, cuando les puse la hora, les puse en el chat, de ahí 15 minutos. Entonces, si alguien llegó 5:25, todavía tiene asistencia. Si alguien llegó 5:26, lo dejo entrar, pero ya no tiene asistencia, ¿sí? Entonces, mi punto de referencia es la bienvenida que les doy, y de ahí 15 minutos, ¿vale? Bueno, ¿dudas hasta aquí? No, No, pues, ¿Sí? ¿Todo claro? sí. sí. Bueno, voy a mostrar el calendario y el reglamento. Estos ya los tienen en el Classroom, así es de que ahorita no los vamos a ver con tanto detenimiento, ¿sí? Porque pues ustedes ya lo tienen disponible ahí en el Classroom, ¿sí? Bueno, entonces, ¿ya ven mi calendario? Sí, ya se ve. Sí. Bueno, entonces, aquí en este calendario están descritas todas las actividades que vamos a hacer clase por clase, ¿sí? Y que pues va a ir señalando las actividades que vamos a realizar, ¿sí? Dentro de las actividades más relevantes, dentro de 8 días, como les decía, vamos a hacer
una revisión sobre la forma de trabajo de proyectos que desarrollarán los alumnos. Yo creo que hoy ya no me va a dar tiempo de ver las formas de titulación, entonces lo vemos dentro de 8 días, ¿sí? Bueno, entonces, la clase de hoy estamos viendo el calendario, el reglamento, la presentación del programa, los lineamientos, los objetivos de la materia. Esto de modalidades de titulación, yo creo que no lo vamos a alcanzar a ver el día de hoy, lo vamos a ver dentro de 8 días y vamos a hablar sobre la forma de trabajo de los proyectos que desarrollarán, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar algunos proyectos, ¿sí? Y pues inclusive voy a ver si hay algunos profesores, les voy a preguntar a algunos profesores si tienen temas para ofrecerles a ustedes, ¿sí? Yo estoy en el departamento de inmunología. Bueno, no sé si me presenté inclusive con ustedes. Creo que no. Bueno, yo soy la doctora Julieta Luna Herrera, ¿sí? Y yo estoy adscrita al departamento de inmunología, ¿sí? Entonces, inclusive si a alguno de ustedes, pues, le interesaría que yo le dirigiera sus proyectos, adelante, jóvenes, ¿sí? Contáctenme. Mi correo electrónico es julietalunah2, ahorita se los escribo en el chat, ¿sí? Si a alguno de ustedes le interesa saber mis temas de investigación, yo trabajo resistencia bacteriana. Ahorita tengo unos temas muy interesantes, digo, ¿verdad? Muy interesantes. Trabajo con venenos de serpientes, caracterizándolos, ¿sí? Estamos trabajando con la caracterización de las trampas extracelulares, estamos trabajando con probióticos, ¿sí? Y su capacidad de control de patógenos. Y ahorita tenemos un proyecto que vamos a empezar en el que vamos a trabajar con fagos, ¿sí? Fagos para el tratamiento de superficies para esos casos de hospitales en donde las salas están contaminadas por bacterias que son resistentes a todos los fármacos. Estamos viendo una forma de desinfección por fagos líticos, ¿sí? Entonces, este es un proyecto que acabamos de someter. Estamos colaborando en este proyecto con la doctora Guadalupe Aguilera, del Departamento de Bacteriología, del Departamento de Microbiología, del Laboratorio de Bacteriología Médica. Estamos trabajando con un grupo muy importante en Baja California, en el CICIMAR, ¿sí? Que ellos nos llevan a nosotros mucho delantera, pero han trabajado de forma muy de cerca con nosotros. Este proyecto, la idea es de que desarrollemos un banco de fagos para poder dar terapia, para fagoterapia, ¿sí? Les digo, a mí la parte que ahorita vamos a desarrollar es buscar fagos a partir de aguas, a partir de suelo, para dar tratamiento a superficies, les digo, ¿sí? Y con el grupo de CICIMAR de Baja California, vamos a hacer la caracterización de estos fagos. Entonces, vamos a eventualmente, evidentemente en una tesis de licenciatura no podemos hacer tanto, ¿verdad? Pero eventualmente con este grupo se van a hacer, acabamos inclusive ahorita tenemos unos fagos que aislamos de un sedimento marino contra Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Para utilizar estos fagos necesitamos hacer una caracterización molecular, eventualmente una secuenciación de los fagos, ver que sean líticos y que no sean lisogénicos, ¿sí?
Entonces, pues si les interesa, también tenemos por ahí un proyecto en el que estamos trabajando con la caracterización del veneno del monstruo de Gila, ¿sí? Tenemos el ofrecimiento de que nos van a dar, hay muchos especímenes, o sea, muchos individuos del monstruo de Gila, y hay muy pocos estudios en cuanto a su veneno, ¿no? Entonces, eventualmente, la idea es generar antisueros contra este veneno, caracterizar estos antisueros. Nosotros estamos desarrollando un adyuvante experimental, ¿sí? Que nos ha funcionado muy bien para generar mejores antisueros contra los venenos de serpientes, de cascabel sobre todo, ¿sí? Entonces, como ven, tengo varios proyectos, puede ser bibliográfico o puede ser experimental, entonces, pues si a ustedes les interesa, a mí me gustaría mucho trabajar con alguno de ustedes. ¿Sale? Bueno, ya hice mi comercial. Bueno, entonces dentro de 8 días vamos a hablar de estos temas. Les digo, voy a procurar ver con mis colegas a ver si alguien tiene lugar para ustedes. Pues ya les comentaría, ¿no? El 18 de febrero, la jefa de servicio social, la encargada de servicio social, va a venir a trabajar con ustedes para que les explique la reglamentación sobre servicio social, ¿sí? Y el 25 y 4 de marzo, ustedes van a dar un seminario sobre historia de la ciencia, ¿sí? Ahorita vamos a repartir los temas, si es que me da tiempo el día de hoy, ¿sí? Y como son tan poquitos, pues normalmente lo que hago es que lo hacen por equipo. Aquí lo van a hacer por persona, ¿sí? Entonces, a mí esta clase de historia de la ciencia me gusta mucho. Yo soy una apasionada de la historia y realmente aquí yo utilizo mucho estos temas de historia de la ciencia para que ustedes vean cuáles son los requerimientos que debe de cumplir el método científico. Vamos enfatizando en cada época de la historia, ¿sí? En qué momento de la historia surge el método científico, cómo a pesar de que hay momentos de la historia donde aparentemente no hay desarrollo científico y sí lo hay, ¿sí? Por ejemplo, en la Edad Media se crean las primeras universidades en la Edad Media, ¿sí? A pesar de que es una época señalada por la influencia de la Iglesia en todos los procesos, incluyendo los científicos, ¿sí? Y vamos a ver las bondades que tiene esta época, que para muchos, les digo, le llaman el oscurantismo. En realidad, hubo adelantos muy importantes en la Edad Media. Eso lo vamos a discutir, ¿sí? Entonces, estas clases las van a dar ustedes el 25 y el 4 de febrero y vamos a abarcar desde las civilizaciones más antiguas hasta el siglo XXI, ¿sí? Entonces, ustedes van a dar estos temas y es parte de su calificación. El 11 de marzo van a hacer la presentación de los temas elegidos, donde van a presentar qué tema eligieron y la justificación científica y personal del tema que van a realizar, ¿no? ¿Sí? Esto lo van a hacer el 11 de marzo y me van a entregar la carta compromiso. Poco a poco vamos a ir viendo el método científico, cómo van a ir estructurando el protocolo de investigación. Vamos a ver un poquito, igual y ahí tengo un invitado del Comité de Ética de la escuela, ¿sí? Para ver la clase de Ética y Valores. Vamos a ver esto de tipos de lenguaje. Realmente es una clase donde vemos cómo hacer presentaciones científicas, ¿sí? Y esto va a ser prácticamente previo a que ustedes hagan
sus presentaciones finales, ¿sí? En esta clase que les puse aquí, revisión de la presentación oral y escrita y resumen de las investigaciones, les voy a presentar ejemplos de presentaciones finales de proyecto 1, tanto en presentación oral y escritos. Entonces, el 6 de mayo, para que ustedes tengan una idea más clara de qué van a presentar, ¿sí? Y cómo lo van a presentar, pues les voy a mostrar ejemplos, ¿no? Les digo que el hecho de que seamos poquitos en el curso, me permite que haga todo esto porque cuando tengo 40 alumnos, ando corriendo y no puedo apoyarlos tanto. Entonces, con ustedes creo que el que les dé todo este material les va a ayudar mucho a que hagan una buena presentación final y que les vaya muy bien. Les voy a hacer un examen. Aquí dice segundo examen, pero nada más les voy a hacer uno, no les voy a hacer dos, ¿sí? Y va a ser sobre todos los temas que vimos en el curso, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso va a ser el 13 de mayo y a partir del 20 de mayo, el 20, 27, 3 y 10 de junio, van a ser sus presentaciones finales, ¿sí? Aquí la idea es de que se presenten entre 5 y 6 de ustedes, o sea, que haya presentaciones de 20 minutos, ¿sí? Si son presentaciones de 20 minutos, la verdad no tiene más caso que les dé más tiempo, porque como nada más es protocolo, va a ser muy rápido lo que van a presentar. No tiene caso que les dé media hora, porque pues van a terminar en 15 minutos y ¿qué hacemos el resto de los 15 minutos, no? Entonces, lo más probable es que 5 de ustedes se presenten el día 20, que 5 de ustedes se presenten el 27 de mayo y el 3 de junio el que me quede restante. Inclusive, si el 27 de mayo, porque son 11, ¿no? Si el 27 de mayo puede presentarse el último alumno, porque el 3 de junio estaríamos presentándonos solo por un alumno, yo prefiero mejor el 27 de mayo que le demos un poquito más de tiempo a esa persona y nosotros terminemos el curso el 27 de mayo. ¿Cómo ven? Me parece bien. Sí, maestra, está bien. Bueno, y el día de su presentación, ya sea el 20 o el 27, me entregarán su escrito final, ¿sí? Entonces, fíjense, si nos apuramos, el 27 de mayo ya terminamos el curso, ¿de acuerdo? Bueno, este es el calendario. El reglamento, ¿sí? Ya lo tienen ustedes también en el Classroom. Déjenme, vamos a ver rápidamente el reglamento. ¿Ya lo ven el reglamento? Sí, ya se ve, profe. Bueno, entonces esto ya lo tienen en el Classroom, entonces por favor revísenlo con calma. Aquí los puntos más sobresalientes es que pues tienen que entregar la carta compromiso. Pues aquí por la pandemia ya acordamos que va a ser de forma remota, ¿sí? Y lo más importante es que vean la calificación, cómo va a estar conformada su calificación. El examen de conocimientos que vamos a hacer ahí, ya se lo señalé, es el 15% de la calificación. Su participación en cumplimiento de tareas, etcétera, ¿sí? Es el 10%. Aquí inclusive la calificación, básicamente aquí la calificación que saquen de su presentación de historia de la ciencia, casi va a ser este 10%, ¿sí? La exposición oral y defensa del protocolo va a ser el 30%. El escrito del protocolo otro 30%, y fíjense, simplemente por asistir y que no me falten, van a sacar un 15% de la calificación. Si
Si ustedes faltan, o sea, con una falta no pasa nada. Con 2 faltas va a ir bajando y bajando. Con 5 faltas tienen 0, en esta parte. ¿Sí? Entonces, recuerden que es falta, no retardo. Entonces, aunque vengan y digan, no, maestra, es que yo sí vine. No, espéreme. Usted llegó 25 minutos después. Entonces, usted ya tiene falta. Yo los dejo entrar, ¿sí? Porque soy bien buena gente, ¿sí? Pero no, si llegan tarde, no les puedo poner asistencia. ¿Sale? Bueno, eso es básicamente el reglamento. Les digo, léanlo con calma. Ya está ahí en el Classroom. ¿Sale? Bueno, ya vimos el calendario y el reglamento. Están viendo mi presentación en PowerPoint, ¿verdad? Sí, Sí, profesora. Ya me sacó, pero es que estaba como trabadito. Bueno, entonces, ustedes, como ya vimos, van a entregar de estos trabajos que ustedes van a realizar con sus asesores un protocolo escrito que les digo, aquí en la clase vamos a ir viendo cómo lo van estructurando. Desde la carátula, desde la adscripción, los índices, la conformación del marco teórico como tal, la introducción, los antecedentes, la justificación, el objetivo general, los particulares, todo eso lo vamos a ir viendo, ¿sí? La bibliografía. Entonces, ustedes en proyecto 1 me van a entregar un protocolo que debe tener al menos 20 cuartillas, o sea, al menos 20 hojas, incluyendo la portada, la bibliografía y todo esto, ¿no? Cuando está escrito, fíjense, ahorita, por ejemplo, los niños de proyecto 2, que me entregaron apenas en diciembre, ya tenían como 40 y tantas páginas, ¿no? Y normalmente cuando llegan a proyecto 3, ya más o menos los trabajos andan entre 50 y 55 hojas. ¿Sí? Con ustedes vamos a empezar. Lo mínimo que les voy a pedir son 20 cuartillas, entonces sí es importante que ustedes vayan tomando el tema, vayan escogiendo el tema para que vayan empezando a recopilar la bibliografía y estructurando su marco teórico. ¿Vale? Bueno, deben de tener una bibliografía que debe tener al menos 15 artículos científicos originales, libros, etcétera, ¿sí? Si deciden hacer un trabajo bibliográfico, tienen que tener al menos 20 bibliografías, ¿sí? Este informe debe ser revisado, aceptado y firmado por el asesor y coasesor, ¿sí? Y me lo deberán entregar en la fecha programada. Aquí sí, muchachos, no puedo cambiar las fechas porque les quiero comentar que tengo 4 grupos, ¿sí? Ahorita estoy dando proyecto 1, proyecto 3, metodología de la investigación y inmunología. Entonces tengo 4 grupos, tengo muchísimos alumnos y el final del semestre se vuelve una pesadilla para mí porque tengo que calificar un montonal de trabajos. Entonces, les quiero pedir a ustedes, o sea, para mí es muy importante que acabemos pronto porque yo les voy a poder calificar primero a ustedes, después a los chicos de proyecto 3 y después a los de metodología, ¿sí? Porque tengo muchísimos alumnos. Entonces, me da mucha pena, pero la fecha que ya establecida, que ya está en el calendario, ustedes váyanse mentalizando que en ese día me van a entregar su protocolo escrito, sí o sí. Bueno, la carta compromiso, ahorita se las voy a subir al Classroom, no se las subí, se me pasó, ¿sí? Ustedes ahorita se tienen que dar a la tarea de buscar esos asesores y llenar esta carta compromiso que creo que me van a entregar hasta por marzo, ya está ahí calendarizado, ¿sí? Aquí
ustedes lo van a firmar y lo van a firmar sus asesores, ¿sí? Ustedes van a poner su nombre, su teléfono del domicilio, el celular, su correo electrónico, el nombre de su asesor, el nombre del coasesor, el laboratorio en el que realizarán el estudio. Si es en la escuela, pues tienen que poner la institución, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, el título del tema, ¿sí? Y bueno, lo tienen que firmar. Y su asesor tiene que firmar que recibió y leyó los lineamientos de la materia y está aceptando, que se compromete, que se acepta y se compromete a cumplir con estos lineamientos, ¿sí? Entonces, es firma de ustedes y de sus asesores, ¿sí? Aquí yo soy la profesora de la materia y soy la presidenta de la academia, entonces, me lo dan y yo se los firmo doble, ¿no? Yo con esto, esta carta compromiso para mí es muy importante porque pues yo con esto tengo un registro de los temas que ustedes van a realizar a lo largo del semestre, ¿vale? Bueno, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? No, profesora. Bueno, No, profe. en la siguiente clase vamos a ver las opciones de titulación. Yo ahorita ya no. Vamos a dejarla aquí porque no voy a terminar, ¿sí? Pero lo vemos la siguiente clase, ¿sale? Sí, profesora. Sí, profesora. Profesora, gracias. Bueno, jóvenes, entonces, pues, si no tienen dudas, pues nos Profe. vemos, ¿sí? ¿No se iba a rifar ahorita los equipos o la siguiente clase? Ay, sí, perdón, Digo, perdón, los perdón, temas de perdón. Sí, exposición. jóvenes, Sí. esperen. Gracias. Qué bueno que me dijo. Esperen. Está aquí. ¿Están viendo mi presentación? Sí, ¿verdad? Sí. Esto lo vemos dentro de 8 días, ¿sí? Bueno, de historia de la ciencia, los temas que van a ver o que se van a presentar son los siguientes, ¿sí? La prehistoria, vamos a hablar desde la prehistoria, ¿sí? O sea, aquí les puse que fueran 2 personas, ¿sí? Aquí es para que presenten los temas que son un poquito más largos, les puse 2 personas, pero por ejemplo, hoy no se presentó una de las personitas. Entonces, 2 de ustedes van a presentar historia, la prehistoria, la Edad Antigua, excepto griegos, ¿sí? Porque forman parte de la Edad Antigua, ¿sí? Y 2 personas van a presentar estos temas, o sea, van a hablar desde las primeras escrituras, así desde las pinturas rupestres, etcétera, de las principales ya civilizaciones, como los egipcios, los mesopotámicos, o sea, todo lo que representa la cuna de la civilización occidental, ¿no? Mesopotamia, Persia, Babilonia, ¿sí? No, lo quiero muy sencillo, o sea, ahorita les voy a explicar cómo van a ser estos seminarios, ¿sí? Normalmente en este seminario es donde se tardan más, ¿sí? Bueno, entonces, un equipo o 2 personas van a hablar de prehistoria, ¿sí? 2 personas van a hablar de griegos y romanos, ¿sí? De Edad Media, una persona, Renacimiento y Humanismo, otra persona, la Ilustración, otra persona. Yo les puse aquí que Revolución Industrial 2 personas, pero considerando que fueran 11, pero ya hoy me faltó una persona, entonces, Revolución Industrial, una persona. Si esta joven se incorpora, haría equipo con quien le toque Revolución Industrial, ¿sí? Y una persona va a hablar de siglo XX y otra de siglo XXI, ¿sí? Entonces, para que sea más fácil, bueno, aquí no sé si ustedes se conozcan,
¿sí? ¿Cómo van a ser los seminarios? Van a desarrollar un máximo de 15 diapositivas. Los que les toque las civilizaciones los puedo dejar hasta 20, ¿sí? De prehistoria y estas civilizaciones antiguas, ¿sí? Se van a enfocar al desarrollo de las ciencias, pero lo van a contextualizar con la situación política, religiosa, geográfica que prevalecía en la época que les toque exponer, ¿sí? Yo no quiero un seminario de los principales investigadores de los griegos y romanos fueron Platón que hizo esto, Arquímedes que hizo esto. O sea, no quiero una lista de científicos, no quiero eso. Quiero que me contextualice. Por ejemplo, si van a hablar de la Edad Media, por ejemplo, ¿sí? ¿En dónde tiene un impacto la Edad Media? ¿Cuál es geográficamente el lugar en donde la Edad Media surge, se desarrolla, etcétera? Entonces ahí tienen que hablar, tienen que poner un mapa de Europa, ¿no? Sí. Tienen que hablar, esto nos habla de la situación geográfica. ¿Cuáles son los países en donde, por qué está dada la Edad Media? La Edad Media está dada fundamentalmente después de que se instaura el catolicismo y que la Iglesia Católica Romana se instaura, ¿sí? Empieza a tener mucho poder, inclusive político, ¿sí? Entonces, ¿en qué países de Europa los papas tienen una influencia muy grande sobre los reyes, ¿sí? Porque no es todo extendido a toda Europa. ¿En qué países actualmente conocemos de Europa? Entonces, fíjense, ahí tienen que hablar del contexto geográfico, tienen que hablar del contexto religioso, ¿sí? Ahí tienen que decir que, pues, a pesar de que era ya había monarquías, había reyes que estaban teóricamente dirigiendo políticamente estos sitios, estos lugares, ¿sí? Mucho estaba influenciado por los dirigentes de la iglesia, ¿no? Y que al estar la iglesia tan inmiscuido con esto, eso fue un freno muy grande para el avance de la ciencia. Fíjense cómo yo ya fui desde el contexto geográfico, político, religioso, ¿sí? Y les digo, aquí también hay que ver sus bemoles, porque les digo, sí frenó mucho el desarrollo de las ciencias, pero, por ejemplo, en los religiosos, los frailes, ¿sí? Que eran, pues en ese momento, las gentes con mayor preparación, que tenían mayor acceso a estas cuestiones culturales, ¿sí? Los religiosos eran los que tuvieron un mayor desarrollo científico. Uh-huh. Entonces, les digo, y tan es así que estos religiosos son los que crean las primeras universidades, ¿sí? Entonces, fíjense, yo ya contextualicé esta época desde el punto de vista geográfico, político, religioso, ¿sí? Y ya en la peculiaridad, ahora, ¿cómo fue el desarrollo de las ciencias? ¿Sí? Bueno, pues aquí, en esta época, podemos ver que hubo un análisis ya pueden hablar unos cuantos científicos relevantes de esta época, ¿sí? Y algunos de sus descubrimientos, pues, más sobresalientes, ¿no? ¿Sí? Pero fíjense cómo nos van a ir llevando, no se vuelve una lista nada más de científicos, ¿no? ¿Sí? Se vuelve
o sea, entendemos por qué, a pesar, o sea, y también tienen que decir en el tiempo, estos fueron cuántos años, cuántos siglos, ¿sí? Que duró todo esto, ¿no? Y cómo a pesar de que fueron muchos siglos, ¿sí? No hubo tanto avance en la ciencia. Y entonces nos dan la explicación por qué, ¿no? Pues porque es una época que se conoce como teocéntrica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo mismo van a ser del Renacimiento, la Ilustración, la Revolución Industrial. Ahí los que hablan de Revolución Industrial tienen que hablar de un chorro de cosas, ¿no? Geográficas, políticas, etcétera, ¿no? Entonces, de cada época quiero que lo contextualicen en ese sentido. ¿Sí les queda claro? Sí, bueno, sí. Sí, profesora. Bueno, entonces les voy a abrir un espacio en PowerPoint donde cada uno de ustedes va a ir subiendo el seminario, ¿sí? Porque es parte de su calificación también. Ajá. Entonces, pregunta, ¿se conocen entre ustedes como para poder hacer equipos? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué les parece que voy a necesitar que se organicen por lo pronto en 2 equipos de 2 personas, ¿sí? Para que den lo de prehistoria y griegos y romanos, ¿sí? Fíjense, aquí son 2, 4, ¿sí? Ahorita tengo 10 alumnos porque uno no se presentó hoy, ¿sí? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahorita tengo solo 10, entonces en Revolución Industrial solo una persona, ¿sí? O sea, tenía yo 4 alumnos y aquí son 6 temas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces, aquí lo puedo dejar a que ustedes escojan el tema, ¿sí? Que ustedes se organicen por equipo de 2 personas, ¿sí? Y que me manden un correo, ¿sí? Y así como dicen los gringos, ¿no? First to come, first to go. O sea, el primero que me diga, yo quiero trabajar en equipo y quiero el tema de prehistoria, ya sale, se los doy. Porque ¿Pero por correo? ¿Mandé? Pero por correo. O en el tablón de Classroom. Ah, ok. Ujú. O sea, ya sé, si queremos, o sea, trabajar solo, ya Si podemos. quieren trabajar solos y Ajá. quieren algún tema, les digo, Ajá. como dicen los gringos, first to come, first to go. O sea, el primero que llegue, el primero que diga, yo quiero este tema, ya, pónganlo en el tablón. ¿Sí? ¿En Classroom o ya Sí, en aquí? el Classroom, para que todos se den cuenta, ¿no? Sí. Profesora, Maestra. ya puso en el chat. Dile, Carmen. Es que ya puse, Yo bueno, lo mi puse compañera en Greta ya lo Classroom. puso en el chat. ¿Lo ponemos en el Classroom de una vez? Entonces, yo esto lo subo, ¿sí? Y esos temas, pero ya los vieron, ¿no? O sea, es historia, la prehistoria, griegos y romanos, Edad Media, Renacimiento, Ilustración, Revolución Industrial, siglo XX y siglo XX. Uh-huh. Les digo, en Revolución Industrial, si la otra persona se incorpora para la siguiente clase, sí la pondría a trabajar con esa persona. Uh-huh. Porque es el tema como que más extenso de todos estos, o puede ser inclusive con siglo XX, ¿sí? Que también es bastante extenso. Uh-huh. Bueno. Si quieren trabajar solos, díganme, maestra, yo quiero trabajar solo y quiero Edad Media en el tablón. Sale, ya se le queda. Profesora, Sí, Profa, ¿y si ya pusimos algunos y se repitieron, pero se pusieron al mismo tiempo? a ver, miren, ¿qué les parece que lo llenamos? A ver, de una vez. Y me van diciendo, ¿qué les parece? Sí, mejor. A ver, espérenme. Y aquí lo escribimos de una vez. ¿Quién quiere? ¿Alguien quiere prehistoria? El tema 2. El tema 1, Aranda Uribe y Sánchez Medina. Y el tema 2, Reyes Sánchez y Bello Molina. Pere. Aranda,
Uribe Mesa y Sánchez Medina. listo. Tema 2. Reyes Sánchez y Gallo Merino. ¿Otra vez? Reyes Sánchez, Reyes, Sánchez Sánchez y y Gallo Merino. Gallo. Gallo Merino. ¿Sí? Sí. ¿Sí está bien? Ok. Temas solos. Edad media. San Pedro González. Renacimiento. Yo, Ortega Rodríguez, por favor. Perfecto. Ilustración. Yo, Flores León. Flores León. Muy bien. Revolución industrial. Siglo XX. Gutiérrez Lino. Siglo XXI. ¿Quién falta? ¿Quién falta? La que no vino hoy. No. David, David, profesora. David, le tocó de revolución industrial. ¿Sí oyó David? David. Contestó De por el acuerdo. chat, Sí, que profesora. siempre sí escucho. Sí, ya lo vi. Perfecto. ¿Profesora? Ujú. ¿Puede regresar tantito a la diapositiva anterior? Por favor. Ajá. Es que ahí en el tema 2 que le dije es Gallo Merino. 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 Gracias. De acuerdo. Ya. Bueno, de todos modos, pues ya ahorita supieron qué temas les va a tocar a cada quien, ¿sí? Y de todos modos esta parte la voy a subir en el Classroom, ¿de acuerdo? Y tienen pues van a tener 2 semanas para irlo preparando el tema, ¿sí? Si me da tiempo dentro de 8 días, que a lo mejor sí, les presento alguna presentación para que más o menos vean cómo se estructura, ¿de acuerdo? Sí, Sí, maestra. Sí, Gracias. Bueno, chicos, pues ya son las 7, casi las 7, faltan 3 minutos. Entonces, terminamos la clase. Profesora, ¿quién nos va a poner su correo? Ay, sí. Perdón. Es Julieta Luna H2 @ gmail.com. profesora. Sí. ¿Me podría mandar otra vez la invitación al Classroom? Es que me di de baja sin querer, y traté de unirme con el mismo invitación, pero ya no pude. No sé si me la podría mandar otra vez, por favor. A ver, déjenme ver quién es. Ortega Rodríguez, Ricardo. Oh. Es que ya está. ¿Ya estoy? ¿En serio? Sí. A ver, quiero que lo dé de baja y lo vuelva a poner. Pues es que a mí me sale que no estaba, que bueno, ya no me aparece el grupo. Pero sí, por favor, profe. A ver, ya lo quito. A ver, deme su correo otra vez. ¿Se lo escribo? No, díctemelo. Es R